Padre, gracias por lo que tú haces, Señor. Hoy nos presentamos ante ti y creemos que tu palabra es viva y eficaz y traerás a nosotros, Señor, entendimiento, porque es tu buena voluntad, Señor. Te suplicamos, traigas a nuestras vidas de tu poder y tu gracia, del entendimiento del Espíritu Santo de Dios, para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Llénanos de ti, guíanos por el camino correcto, Señor, de entendimiento de tu palabra y que podamos vivir de acuerdo a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que hemos iniciado es: la iglesia confía y espera. Y yo dejé algo entredicho el domingo anterior que tiene que ver, que lo di como un ejemplo personal y que quizá no se comprenda si no se explica de la forma correcta. Y yo mencioné varias veces, he estado en oscuridad siendo cristiano, he estado en tinieblas. Y resulta que como cristianos parece que cuando hablamos de esto pareciera que estuviéramos hablando directamente con un satánico, con una bruja, con un no sé qué, con un esotérico, etcétera. O con un obvio pecador que puede traer a su vida tinieblas a causa de sus propias decisiones. Y es una realidad porque vivimos en pecado, nacimos en pecado. Y las tinieblas visitan al cristiano muchas veces. Algunas veces porque nosotros decidimos tomar camino de tinieblas y otras veces porque el mismo Señor permite que caminemos en tinieblas. Y esto no es fácil entenderlo de primer plano porque hay que comprenderlo. Esto lo iniciamos con la lectura del Salmo 27, que es la diapositiva número 1, y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén, amén y amén. Si yo le hiciera la pregunta a usted acerca de la situación emocional, la vivencia del salmista en esta oportunidad, ¿usted qué me diría? ¿Tranquilo? ¿Está free, libre?
¿Está light, relajado? Creo que la respuesta es no. Porque este hombre empieza a hablar acerca de cómo está viviendo su proceso en Dios y cómo está él avanzando en un momento de angustia, pero revela y relata su confianza en el Dios Todopoderoso. Y estamos hablando del rey David, estamos hablando de un siervo de Dios, estamos hablando de uno de los ministros más elocuentes en el conocimiento y en la intimidad con Dios. Y él dice cosas: tú eres mi luz y mi salvación. Si él dice que tú eres mi luz, está hablando de que están viviendo un momento de oscuridad, de tinieblas. Y si habla de salvación, es porque reconoce que estaba perdido. ¿De quién temeré? Habla de que ha estado viviendo en temor. Pero su conciencia, su corazón y su vida se postra ahora delante de Dios y se resume en la confianza que él tiene en su Señor. Luego dice: ¿de quién he de atemorizarme? Sigue hablando del temor. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Está angustiado, lo persiguen, tiene enemigos, lo asedian, quieren acabarlo, quieren destruirlo. Pero él sigue confiando en su Dios. Y dice: una cosa he demandado a Jehová. Cuando usted pide algo, ¿es porque lo tiene o porque no lo tiene? Quizás no disfrutaba en este momento de estar pegado a la casa de Dios. Dice: ayúdame, Señor, yo necesito, te demando hoy, te pido y buscaré. No solamente lo va a pedir, sino que lo va a buscar. Por eso me alegra cuando usted viene al templo, a la casa del Señor. Pero no es suficiente con que a mí me alegre. Es suficiente cuando usted trata de agradar al Señor. Y dice, una cosa demandado buscaré, buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pregunto: ¿había conocido David a Jehová, al Señor, solamente en el templo? No. Pero era un lugar especial en el que se congregaba, en el que se le rendía tributo al Señor, donde se honraba y donde se sentaban a escuchar la palabra de Dios, la ley, la enseñanza. Cada una de las cosas escritas, reveladas por Dios a sus antecesores para expresar la voluntad del Señor y él entender lo que Dios hablaba. También dice: él me esconderá, en verso 5, él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Angustia, temor, dificultades, oprobio, persecución, miedo, temor, angustia. ¿Alguna vez ha sentido eso usted? ¿O alguna vez ha sentido que Dios ha dado la espalda y como un día que al parecer quita los ojos el Señor de su Hijo amado unigénito a causa de todo el pecado de la humanidad y de toda la maldad que sobrecayó con él, y la justicia, valga la redundancia, justa de Dios, la ira justa de Dios sobre su Hijo a causa de nuestros pecados y transgresiones, donde el mismo Padre ha colocado al Señor en una cruz como expiación, como propiciación, como el cordero inmolado para libertad de nosotros. ¿Alguna vez usted ha sentido ganas de decir también, como dijo Jesús: Elí, Elí, lama sabactani? Señor, Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos sentimos abandonados alguna vez por Dios. Y la Escritura habla de que él sigue diciendo que levantará su cabeza sobre sus enemigos. Quiere decir que él sentía quizás oprobio. Estaba, al parecer, se podría estar sintiendo derrotado. Como cuando usted va a hacer algo y no le salen las cosas como usted espera.
y usted baja su cabeza y piensa, Señor, ¿qué ha pasado? Él mismo dice, Él me levantará la cabeza. Y habla de los enemigos y dice que volverá y que quiere entrar otra vez allí a su templo y sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, dice, no dice estoy cantando, dice cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Había cesado su adoración y estaba viviendo momentos críticos. Estaba viviendo momentos poderosos de quizá aflicción en su vida. Y estaba viviendo la angustia de no poder hacerlo en el templo, en la casa de Dios. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Había experimentado en aquel momento lo que al parecer sería no escuchar al Señor. Santiago, ¿has escuchado alguna vez esto? ¿Has vivido esto, Santiago, David? Esta experiencia. ¿Has experimentado esto alguna vez, Jorge? Beatriz, hemos vivido en momentos de angustia donde creemos que Dios no nos escucha y pedimos, Señor, respóndenos. O quizá nos ha respondido y no comprendemos su respuesta. Y todo este salmo habla, si usted lo lee, un momento de angustia. Y hablé acerca también de una certeza de su compañía. Porque en el silencio Él pide que escuchemos, que confiemos, que esperemos en el Señor. Leímos también Isaías 50, verso 10, donde dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es el profeta hablando, es el profeta instruyendo, es el profeta hablando lo que Dios dice, lo que Dios habla. El profeta abriendo su boca para recordarnos que vamos a llegar momentos en los que toca sentarnos como hoy a escuchar la voz de su siervo, la voz de su Señor, la voz del Señor para poder caminar con el Señor. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué nos enseña el falso evangelio de hoy? Que todo va a ir bien, todos sanarán, todo te irá de maravilla, pasarás en la universidad, no sufrirás, no vivirás momentos difíciles, el sueldo te va a alcanzar para todo. Y así como los peces y los panes se van a multiplicar los billetes en tus bolsillos. A causa de hacer esto o dejar de hacer esto como una estrategia manipuladora, pero Dios no actúa de esa forma. Aún el Señor permite que sus siervos mueran y que experimenten momentos de dificultad, como leímos el salmo anterior. David, su siervo, alguien muy profundo al corazón de Dios, alguien muy íntimo en el corazón del Señor, alguien a quien Jesús anunciaba a Jesús y parecía que conocía al Señor porque decía cosas como el Señor le dijo a mi Señor. Es una revelación, es una característica de alguien que está conectado con Dios, de poder ver a través de su palabra y de la intimidad con el Señor lo que Él haría a través de su Hijo. Mire, hay salmos de David cantados y predicados por él, anunciados por él, donde Dios usó a David, donde son toda una declaración profética de la persona de Cristo Jesús. Y él vivió momentos de tinieblas, de angustia. Así que aprendamos esto, porque si sí se nos llama a andar en luz, en pureza, en confiar en Dios, y así es. Y es el deseo de Dios, pero también es entendible lo siguiente, en el que Abraham en aquel tiempo no tenía nada que mirar y para sostener su fe, Dios tuvo que decirle, sal de tu tienda y mira las estrellas. Y tu estabilidad emocional muchas veces se conjuga con la tristeza de sentir que Dios no está con nosotros y que pareciera que nos ha abandonado.
Algunos de nosotros anhelamos experimentar, sentir algo, percibir, ver algo, y no solo deseamos en nuestro intelecto o en nuestro pensamiento, sino que también requerimos sentir y percibir muchas veces, y no es pecado. Pero pretender vivir toda tu vida cristiana rendida a los pies del Señor, pero basada en los sentimientos, emociones, sentires de la carne y el mirar de los ojos, nos quita la mirada de Él, del Señor, y las pone en sus manifestaciones. Y quiero decirte algo, las manifestaciones de Dios, ninguna de ellas es mayor que Dios. Ninguna. Por eso Él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, eterna la palabra. Dice, todo lo que ve va a ser destruido. ¿Por qué? Porque todo es perecedero en este mundo. Pero Él no, Él es eterno. Él es profundamente eterno y no pasará. Y quiero decirte también que es necesario sentir. Y Él provee de estas sensaciones también a veces. Aprendí que se hace necesario confiar aunque no veamos nada. Enseñaba también el domingo anterior que Él prometió tomar las manos del Mesías cuando anduvo en la tierra, y también tomaría las manos o la mano de los discípulos del Mesías. Es una palabra que Él ha dado, una confianza que tenemos en Él. También aprendíamos en el verso 10b, dice, confíe en el nombre de Jehová, apóyese en su Dios. No en lo que ve, no en lo que toca, no en lo que siente. Y esta es una invitación a no confiar en lo que vemos, oímos, sentimos, porque parecerá en algún momento de nuestra vida que todo está vacío, incluso nosotros mismos vacíos. ¿Y por qué hace esto? Para que aprendamos a confiar en el Dios poderoso, real, que aunque no toquemos, no veamos y no sintamos, y que aunque nuestra propia vida se halle en un camino de tinieblas, allí también está Dios. Y leíamos el verso siguiente de Isaías 50, el verso 11, donde dice, he aquí todos encendéis fuego y os rodeáis de teas, o sea, de flechas encendidas. Andad en la luz de vuestro fuego y de teas que encendisteis. De mis manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que algunos tomaron la decisión de que como no sintieron, como que no percibieron, porque no vieron, porque no tenían dónde apoyar su fe, empezaron a encender fuego, no solamente falso, sino extraño, para tratar de apoyar su fe en algo que veían y tocaban. Por eso usted ve a muchos hoy en idolatría. Pero quiero decirle una cosa, porque es que nos volvemos expertos, eruditos, teólogos al condenar la idolatría de algunas personas o algunas denominaciones que enseñan, o algunas doctrinas que enseñan el de postrarse a los santos, a los ángeles, a los yesos, a las maderas y a los palos. Pero muchas veces nos postramos aún ante nuestros propios hijos para consentirlos en lo que más podamos. Y se convierten nuestros hijos en ídolos. ¿Sabe? Es uno de los pecados más comunes que cometemos los hombres y las mujeres de Dios. Y de pronto esto te duela. Pero tu hijo no debería ser más importante, o tu hija más importante que Dios jamás. Porque el día que eso ocurra, tus hijos se convertirán en ídolos. Es que no puedo ir ahora a buscar como David, inquirir en tu templo, sacrificar alabanza, entonar cantos en tu nombre. Porque es que el niño no me deja, la niña no me deja. Se convirtió en un ídolo, cambiaste al Señor. Ahora, hay condiciones, está enfermo, tiene una situación. Hay circunstancias específicas, especiales.
tus padres, tus hermanos, tu empleo, lavar la ropa. Sustitución de la preeminencia de Dios por cualquier cosa que se atraviesa en el camino. Eso es idolatría. De hecho, yo amar más el ministerio que al que me llamó al ministerio. Yo amo a mi esposa. Mire, no hay una persona en la tierra después de Dios que yo la ame más, que yo ame más a mi esposa. Hay pastor, pero uno ama más a los hijos. Un día se irán. Que tu esposa también puede irse o tu esposo también puede irse. Sí, eso es verdad. Por eso no puede estar primero que Dios, nunca jamás. Pero en la tierra no hay persona que ame más después de Dios que a mi esposa. Porque así me lo enseña el Señor. ¿Quiere una cita bíblica para esto? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella, dio su vida por ella. A los casados, nuestro llamamiento es este, en cuanto a nuestra relación marital. Pero el día que mi esposa suba al peldaño de Dios, siquiera igual, o mi hijo, o mi hija, o mi trabajo, o mi carrera, o el ministerio, o mi llamado de Dios, empezó el acabose. Se empieza a complicar todo. Entonces se encienden fuegos para distraer la falta de no ver o sentir y sustituir a Dios por algo y no por alguien. Y ese alguien siempre será y deberá ser el Señor. Aprendimos también que algunos tienen que tener una experiencia porque no son capaces de confiar y esperar en la naturaleza de Dios. No encuentran dónde apoyar su fe muchos. Pero si usted está así y está viviendo esto, entiéndalo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha en esta mañana. Organiza tus prioridades. Empieza por Dios y de ahí para abajo. Y Él se encargará de darle orden y sentido a todo en tu vida. Pero si el orden de tus prioridades no comienza con Dios, sencillamente lo demás estará mal puesto, así suene romántico. Algunos no encuentran dónde apoyar su fe porque no ven, no sienten, no perciben. Pero Dios permite muchas veces que vivamos estas situaciones. He aprendido algo que se ha convertido en una verdad para mi vida. Y lo que le voy a leer lo quise escribir, no es una cita bíblica, pero quiero que usted escuche lo que mi corazón delante de Dios humillado escribió, porque es mi realidad. O sea, no me vine a predicar a mí, pero le voy a comentar algo de cómo este siervo se siente. Él es Dios, sin importar las condiciones. Lo es cuando hay y cuando no hay. Lo es cuando abunda o escasea. Lo es en la luz y también en la oscuridad. Lo es en las praderas verdes y también en los desiertos. Lo es cuando estamos en los primeros puestos y también en los últimos. Lo es cuando lo hago bien. También lo es cuando fallo. Lo es cuando soy santo y también cuando pecador. Cuando estoy muy cerca y cuando me he alejado. Cuando celebro en las fiestas y también cuando lloro en una cueva. Él es Dios también cuando disfruto de un gran espectáculo. Y también lo es cuando yo soy el hazmerreír de muchos. Es también Dios en pozos, en fosos de leones, en hornos de fuego. Y también en un terremoto es Dios. Lo es también en un suave viento. Lo es y lo seguirá siendo. Así no vea o sienta nada, Él seguirá siendo Dios. Porque nosotros como iglesia debemos aprender
que no solamente en los momentos de alegría y felicidad somos iglesia, también lo somos cuando vivimos en amargura, algún día de los malos que tengamos que vivir sobre la tierra. Y debemos aprender a conocer al Señor para disfrutar de su espléndida, multiforme gracia. De lugares iluminadísimos, pero también en lugares donde la única luz es Él. Que enseña el evangelio de hoy, este moderno, este que es todo bien, paz y tranquilidad, todo va a salir bien, no tendrás aflicción. Yo no sé si usted ha sido de lo que le han dicho alguna vez, ven a la iglesia para que tus problemas calmen. Te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a mejorar en tu vida. Al tercer día de haberme arrepentido y ser recibido por Jesús en su reino como un hombre de Dios para nunca más volver atrás, no pecar, no es que no haya pecado. Marzo 3 de 2003. Postrado ante Dios, entregué mi corazón a Él. Pero tristemente, al tercer día de esto, mi hija muere. Y me viene un parlanchín de estos a decirme, ven a la iglesia y todo irá bien. Pues no puedo predicarte esto. Pero sí puedo predicarte que aún en momentos de tinieblas y oscuridad, de dolor y de angustia, Él sigue siendo Dios y tiene control de todo. Amados hermanos, debemos aprender a conocer al Señor para disfrutar de su espléndida, multiforme gracia. Y esto de ver y de confesar estar, aún siendo un pastor, aún siendo un servidor de Dios, confiado y todo esto, vivir momentos de tinieblas no es un evangelio que vende. Porque no queremos experimentar dolor. Alguien que me levante la mano que quiere experimentar dolor. ¿Quién quiere experimentar dolor? Nadie quiere experimentar dolor. Queremos evitarlos. Queremos evadirlos. Queremos vivir momentos que no. Pero ¿sabe una cosa? Un evangelio mal contado trastorna la mente, el corazón y el espíritu de aquellos que lo escuchan creyendo que todo va a ir bien. Y por eso algunos fracasan en su intento de buscar al Señor. Quiero decirte algo. Un evangelio mal contado producirá, así como maestros falsos, falsos discípulos del Señor. O sea, no son discípulos del Señor, son falsos discípulos, punto. Un evangelio mal contado tergiversa la verdad de Dios. Y quiero preguntarle a todos, de pronto los que están conectados también podrían comentar, hacer algún comentario. ¿Qué significa la palabra evangelio? Alguien que me diga también en este lugar, alguien podría decirme, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y está muy bien. Pero quiero que sepa de dónde viene la palabra evangelio. Palabra compuesta. Es una palabra griega, viene de evangelion, que significa buena nueva o mensaje feliz. Pero es una palabra compuesta que empieza por la primera parte es la E y la V. O sea, EV. ¿Y sabe qué significa esta primera parte de esta palabra? Significa bien. Bien. Bueno. Y la otra palabra, ¿cuál le queda? ¿Cuál le queda? Angelion. Y de pronto no lo había visto. Que significa ángel. Mensajero. Portador. ¿De qué? De bien.
Pero alguien que no enseña el bien como Dios lo enseña, es del mal. Porque a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces, si se tratan de buenas noticias, indiscutiblemente, es verdad, pero no se dan muy buenas noticias al dar una información incorrecta a través de un evangelio corrompido. Vendrán momentos de dificultad, hermano. De pronto usted hoy tiene sus mejores días. Alguien tiene sus mejores días por allí. Amén, estoy glorioso, estoy lleno de la gracia de Dios, estoy feliz, gozoso de todo lo que me ocurre. Pocas personas conozco que podrían decir esto. El apóstol Pablo es uno de ellos. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Me he experimentado en todo, sé lo que es sentir, tener abundancia y también tener necesidad. Sé lo que es tener hambre y también estar saciado. En todo me glorío en el Señor. Ahora, imagine usted que alguien padece una enfermedad y el médico, porque es muy amoroso, no le dice qué tiene, y usted no se cuida y no hace un tratamiento, pero podría morir en cualquier momento, pero el médico amoroso no se lo cuenta, sencillamente porque no le quiere lastimar su corazón o teme que usted no vuelva a su consulta. ¿Usted lo considera un buen médico? Tienes una enfermedad, vas a morir. Y de hecho es posible que tú puedas ser salvado de morir de esa enfermedad. ¿Qué opinas, Sebas? ¿Buen médico? ¿Es un buen médico el que te oculta la verdad, el que no te dice qué tiene? De la misma forma, aquel predicador que no te recuerda que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Como aquel predicador que te dice que todo va a ir bien y que no vendrán momentos de angustia y de dificultades. Así tratan algunos estas buenas noticias. Las buenas noticias no significan que todo va a ir bien, sino que a pesar de que las cosas no salgan como tú esperas, todo va a estar bien después de esto. No significa que no vas a morir, significa que aunque mueras, vivirás. No significa que no vas a caminar por tinieblas y oscuridad. Significa que aunque camines en tinieblas y oscuridad y que no tienes dónde apoyar tu fe, el Dios Todopoderoso te sostendrá. Algunos desperdiciando el tiempo y dejando pasar la oportunidad para que usted esté a salvo, para que usted se cure. Como ese médico que no anuncia una verdad porque teme lastimarte, herirte. Te vas a preocupar. Un buen médico te dirá: mira, los exámenes han arrojado esta situación. Tienes esta situación, pero hay estas posibilidades. Te metes a este tratamiento, te haces cumples con estas órdenes médicas, comes de esta forma y te tomas estos medicamentos. Así podría salvarte. Considero que sería un buen médico, un buen predicador. No te podría anunciar solo los buenos momentos, sin alertarte de los malos momentos que podríamos vivir, aún de tinieblas y oscuridad en nuestras vidas, de la mano del Señor. Y así tratan algunos las buenas nuevas. Solo creen que es dar buenas noticias a aquellos. Es que el evangelio es dar buenas nuevas. Las malas nuevas, yo te las dejo a ti porque tú sí tienes perrenque para esto. Hay suficientes predicadores que hablan de lo pecador que es el mundo. Déjame a mí anunciar las buenas noticias para ellos. Pero las buenas noticias no son salvación por muerte de Jesús, sino una falsa salvación con unos fundamentos y un apoyo falso de la fe. Por eso predicamos la verdad. Por eso predicamos la escritura, aunque no venda. Por eso predicamos la verdad escritural,
aunque nos cueste que algunos nos den la espalda. Por eso nos duele que ver a alguien un domingo y no verlo otro. Pero quien vuelve sabe a qué vuelve. No es un insulto, es a recordarte la oportunidad que tenemos en el Señor, de acuerdo a su palabra, para alcanzar salvación y vida eterna. La vida es un soplo, hermano. No sé si por ahí están conectados mis compañeros de colegio. Nos graduamos en 1994 y sé que algunos de los que están conectados ni siquiera habían nacido. ¿Y sabe cómo nos saludamos esta mañana todos? Buenos días, muchachos. ¡Wow! Muchachos de 44 años. De 46, de 47. Amor, espérame un momento, estoy hablando con los pelados. Será de la cabeza porque ya pelamos muy poco. Chicos, para los que nos ven de manera internacional, los pelados en Colombia son los muchachos, los jóvenes. Debemos aprender a conocer a Dios. La vida se va así rápido, hermanos. Un día eres muchacho, un día era 1994. Y ahora estamos en el 2021. Hermano, ya van 27 años. Algunos de ustedes aquí no tienen 27 años. Algunos tienen 27 años, pero de casados o más. Yo tengo 44 años, me casé a los 20 años. O sea que llevo más de media vida casado. Ahora entiende por qué amo a mi esposa. Porque más de mi media vida la he tenido a mi lado. Y hemos caminado en tinieblas y en oscuridad. Pero Él ha estado allí para sostenernos. Y nos ha dado oportunidades, tanto a mi esposa como a mí. Y entre nosotros han habido oportunidades, días terribles, días negros, oscuros, de tinieblas, pero Él ha estado allí, sustentándonos, trayendo a nuestra vida libertad. Ahora imagine usted a alguien que conoce que viene una avalancha. Y para que la gente no se preocupe o para que nadie muera de una alta de presión arterial, o alguien muera de un infarto, no dice nada. Mira una avalancha, vamos a callarnos porque de pronto alguien, o sea, no va a morir del corazón, no va a morir por una alzada de presión arterial, no se le va a subir el azúcar, pero va a morir ahogado o aplastado por la tierra y las piedras. Entonces aprenda a discernir cuando alguien te predica el evangelio, que no solamente trae ese bien o ese buen mensajero o ese mensajero del bien, tiene que también alertarte de que vendrán días oscuros y momentos difíciles en nuestras vidas. Y que aún así Él sigue siendo Dios. Y que aún así Él sigue sustentando nuestras vidas. Y que aún así, en momentos donde solamente la única luz, imagínense, solamente la única luz que existe es la presencia de Dios. Suficiente luz. Habrá momentos en que nosotros, los que amamos al Señor, los discípulos de Cristo, los miembros de su iglesia, viviremos momentos de oscuridad. Aunque estemos en Cristo Jesús, Él es la luz de la iglesia. Así que confía, espera, camina con Dios. Aun cuando no encontremos dónde apoyar nuestra fe de manera física o incluso psicológica, por no tener nada material, no sentir, no experimentar, no ver. Y les hablaba y me quebrantaba el domingo anterior, porque muchos sin sentir, sin ver, han vivido momentos tan terribles en oscuridad, pero que aún permanecen. Y Dios se goza de ellos. Dios se goza de ellos. Juan capítulo 17, verso 9 dice algo muy importante. El Señor no hace acepción de personas.
Y esto lo dice en cuanto a la salvación. Todo aquel que quiera alcanzar en Él su gracia, vaya a los pies del Señor Jesús. Resúmase en Cristo. Pero unos serán condenados y vivirán para siempre en tinieblas y oscuridad, y otros serán salvados. Lea conmigo Juan 17, 9 en adelante. Yo ruego por ellos. ¿Por quién está, de quién está hablando el Señor de que va a rogar por ellos? Sus discípulos, su iglesia. No ruego por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está perdido. Se perderá. Y Él ruega por los suyos. Y no todos son de Dios. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿En quién? En su iglesia, en sus discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, ¿qué dice? Yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué les ha dado? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Sabe por qué nos aborrecen? Porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Estamos en el mundo. Y en el mundo viviremos días y momentos de aflicción. Él lo dijo. Y ruega por los suyos, no ruega por el mundo. Dice, yo no voy a perder el tiempo por estos. Por eso entender que la iglesia cree, espera, se fortalece, aguarda, confía, aunque viva en momentos de dificultad. Él no dice, yo lo voy a sacar del mundo para que ellos no sufran. De hecho, dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Y sabe que aquellos que permanecen habrán demostrado que la oración del Señor ha sido efectiva en sus vidas. Cuando me sostengo en la fe en el Señor, yo digo amén, amén, amén a su palabra. Cuando caigo y voy a Él y me arrepiento, digo amén, amén, amén por tu palabra. Me sostengo en mi fe en ti. Cuando vuelvo a sus brazos, cuando retorno del mal, cuando salgo del lugar de tinieblas. Porque los cristianos también caminan por tinieblas, y no siempre a causa de sus concupiscencias y de sus maldades propias. Dios las permite. Y será fortalecida la fe en muchos de nosotros. Caminando por el valle de sombra de muerte. Salmo 23. Dice la escritura: Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A él le faltaba algo, ¿sabe? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás, o me haces, me harás. Vas a hacerlo. Aun cuando esté en el desierto, lo vas a hacer. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué hará?
a pesar de que esté afligido, triste, abrumado, en oscuridad, en tiniebla, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor. Mire, no dice ni siquiera por amor a mí. Yo quiero decirle algo que es mucho más importante para Dios que usted y yo. Y no le va a gustar. Hay algo más importante para Dios en cuanto a nuestra relación con Él. O sea, tiene que ver con nosotros. Y ese algo más importante es amor a su nombre. Ay, pero qué Dios tan sofisticado. Qué Dios tan altivo. No, no es altivo, es altísimo. Y dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y este verso 4 lo he subrayado. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista estaba diciendo, estoy andando. No, o sea, hablar de tiniebla y oscuridad parece que como un día en la noche que se va la energía eléctrica y que no podemos ver por dónde caminamos. El salmista aquí lo dice con mayor profundidad para que lo comprendamos. Aunque ande ¿qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué te sostiene a ti en un valle de sombra de muerte? ¿Qué te ilumina a ti en el camino del valle de sombra de muerte? Yo puse una imagen por allí, no sé si es posible colocarla, mis queridos de producción. Yo andaba buscando por la internet una imagen, algo que pareciera el valle de sombra de muerte. Y la imagen que colocaba era un lugar cenagoso, oscuro, y yo buscaba una imagen que pareciera algo tenebrosa, así, algo como que nos pudiera llevar a nosotros por un camino así como oscuro. Pero creo que ni siquiera ese es valle de sombra de muerte, es solo un valle oscuro, cenagoso. Que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estaba viviendo angustia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. Los discípulos del Señor, al oír una conversación del Señor con el joven rico, ellos escucharon una conversación del Señor Jesús con este joven. En Mateo 19:17 dice lo siguiente. Ellos se escandalizaron porque vivieron un momento de tribulación, ya lo va a entender. Dice, Mateo 19:17 dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, este pelado estaba sobrado. Este chico lo tenía todo, pero Jesús lo conocía. Y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y luego el Señor habla acerca de qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su sustento son las riquezas. Porque no es que sean malas, es el amor al dinero lo que realmente es malo.
Las riquezas sirven para comprar, para sustentar, para pagar, para donar, para sustentar, para alimentar, para dar, para vivir nosotros. Pero quien quiera vivir su fe, como hoy predican el falso evangelio, pecan, yerran, fallan, se equivocan. Ahora símbolo de presencia de Dios es dinero, es carro. ¿Cómo un hombre de Dios puede vivir o tener un carro como ese? Este sí es un hombre próspero. Siembra en el hombre más próspero, porque así serás más próspero. Eso es muy fácil predicarlo. ¿Y sabe qué es lo peor? Es muy fácil convencer a la gente con estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere apoyar su fe en lo que tiene y no en la persona, en el carácter, en la escritura, en el Señor. Así que en medio de la aflicción confía, espera. En medio del gozo confía y espera. En su venida confía y espera. Encontramos a un Jesús que ora por los discípulos y encontramos por un Jesús que vive de acuerdo a lo que el Padre le dijo que nos anunciara a su iglesia. No nos manda a sustentarnos en lo que vemos, en lo que vivimos, en lo que sentimos, sino en la persona de Cristo Jesús. Mire, los discípulos estaban tan abrumados por esta situación que empezaron a dudar incluso de su propia salvación. Mateo 19:23. Mateo 19:23. Allí lo va a encontrar. Ah, sí está. Ya lo encontré. Muy bien, gracias. Mateo 19:23 dice lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sabe qué pasa? La fe de ellos falló de manera tan tremenda por una razón. Ellos aún no habían experimentado ver la plenitud de la gloria de su Señor. Jesús no había sido ni glorificado, por supuesto, antes no había sido condenado a muerte ni crucificado. Pero ellos creían y venían también con un mal concepto de sustentar su fe. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué está diciendo el Señor? Verso 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, lea bien conmigo, de cierto os digo que ¿en qué? En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, porque es que sabe una cosa, ¿qué predica el evangelio de hoy? Sigue a Cristo hoy y obtendrás todo hoy aquí para ser feliz en esta tierra. Falso evangelio. Él sí ha prometido ayudarnos, sostenernos, prosperarnos, alimentarnos, vestirnos. Pero no ha prometido lo que hoy promete aquel evangelio. Dice primero, en la regeneración. Y luego dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe que al decir 100 veces más, yo no creo que sean 1, 2, 3, 4, 5 multiplicados? Es una hipérbole. Ahora, si Dios dice 100 veces más, será 100 veces más. Pero creo que habla de una exageración diciendo: será más de lo que imaginas.
Recibirás más de lo que crees que vas a esperar. Pero este versículo lo toman hoy para hablar que te despojes de lo que hoy tienes, paga por el evangelio que quieres oír para que puedas recibir 100 veces más. Tremendo negocio. Si usted le dice ponga 100,000 y va a recibir 100 veces más, saque la cuenta a ver si no le interesa el negocio. Pero se les olvidó un detallito decir, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis, etc. Y ahora estaba hablando específicamente a sus discípulos, los que fueran sus apóstoles. Hermano que me escuchas, amigo que luchas para volver al Señor, o que has querido sustentar tu fe en lo que puedes sentir o en lo que puedes ver, Él es y seguirá siendo Dios, aun cuando los que amamos al Señor vivamos momentos de tribulación, de dolor y de angustia en Cristo Jesús. Amén. Colócate en pie, por favor. ¿Hay esperanza para nosotros, hermano? Por supuesto que hay. En el Salmo 42:5, el salmista dijo tremendas palabras. Se decía a sí mismo lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía? Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De verdad que yo no sé si conozca, no quiero cerrar la posibilidad de que conozca a alguien que venga a Cristo porque le ha ido muy bien en el mundo y entonces viene al Señor para mantener su bienestar. Yo no recuerdo haber hablado con alguien que me haya dicho esto. Es posible que lo haya. Me va tan bien que voy a buscar al Señor. La mayoría de personas que conozco me han dicho, estaba perdido y conocí su palabra, oí de uno que salva. Y como estaba perdido, pedí que me salvara. Estaba enfermo, desahuciado y vine a Cristo. Estaba en las drogas, estaba en el alcohol, estaba en el adulterio, estaba en la mentira, robaba, mataba, vivía mal. Pero un día su palabra me alcanzó, su gracia me salvó. Pero hoy que estás en este lugar, y voy a decir algo que espero no te ofenda, pero si te ofende lo siento, pero deberá ser así. Si crees que estás a salvo sin Cristo, estás muy equivocado. Estás muy perdido. Y estás en valle de sombra de muerte. Pero aún allí, dice la Escritura, su vara y su cayado me infundirán aliento. Porque Él es Dios de praderas y bosques, pero también Dios de desiertos. Porque Él también es Dios de buenos momentos y compartir el pan, pero también Dios de fosos de leones y de cuevas y de hornos de fuego, que nos puede levantar y ayudar para seguir adelante. Cuando tu fe no encuentre dónde apoyarse en algo que ve o siente, creo que verdaderamente tienes un verdadero soporte en donde apoyarte como iglesia, y es en Él. La iglesia del Señor se apoya no en lo que ve, no en lo que siente, no en lo que percibe, no en el pálpito. Algunos se meten hasta la mano acá y hacen así, en el pálpito, sino que su apoyo es el Señor. Su luz es Él. ¿Sabe qué pasa cuando hay un valle de sombra
de muerte. ¿Sabe qué pasa cuando hay oscuridad y tinieblas? Cuando llega el Señor, su luz alumbra todo. Y aun cuando los que tienen fuego y creen estar alumbrando su camino y el de los demás tienen luces encendidas, esas luces no se ven. Es como encender un fósforo, un bombillo a plena luz del día, a plena 12 con un sol radiante de Santa Marta, Colombia, y esperar que esa luz, ese fósforo o ese bombillo pueda alumbrar algo de lo que estás viendo bajo el sol. Inútil. Pero cuando tu luz, aún en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad y en medio del valle o de un valle de sombra de muerte, cuando la luz tuya, la que te sostiene, tu fe y sostiene tu alma, tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, es el Señor, es cuando verdaderamente hay luz. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Eres el Dios, Señor.